afortunadamente, ¿no? Gracias a Dios hay buen trabajo. Igual hay también los que pues por su actividad han tenido que estar en su casa y todo, pero bueno, sabemos que estas medidas son necesarias y que de una u otra forma tenemos que cuidarnos, ¿ok? Bueno, niños, les comento, la otra clase hay parcial. ¿De qué va a ser el parcial? Va a ser simplemente un foro de los temas que hagamos hoy. Es decir, de los temas que vimos la clase pasada y que hagamos hoy. Es decir, supongo que todos están tomando sus apuntes, que dentro de 8 días podamos construir, como por así decirlo, un foro, un debate sobre el tema financiero, sobre el tema de decisiones financieras, sobre el tema de gerencia financiera y pues obviamente sobre todo el tema de gestión financiera. ¿Listo? Por ello siempre pues es importante que aclaremos las dudas, que aclaremos las inquietudes o las preguntas a las que haga lugar para que no nos vayan quedando vacíos. Les dije que la asignatura era muy teórica, pero pues igual esa teoría también sirve para que ustedes puedan practicar un poquitico su lectura, su comprensión de lectura, su haber. Les he subido bastante material a la plataforma, espero que lo hayan visto. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? No, nada más, ya con eso damos pues como inicio al curso de forma oficial. Empecemos con el llamado a lista. Entonces, por favor, me dicen presente, activan el micrófono, me dicen presente para poder ir tomando la asistencia. Néstor Amaya. Presente. Carlos Andrés Calderón. Presente, profe. Sandra Herrera. Presente. Carlos Andrés Hurtado. Presente. Marlon Andrés Hidárraga. Presente, profe. María Camila Jaramillo. Presente. Gracias. Lina Fernanda Londoño. Presente. Emily Tatiana Morales. Presente. Karen Hasblady Parra. Presente, profe. Gracias. Mauricio Andrés Puerta Pareja. Presente, profe. Presente. Gracias. César Augusto Ramírez. Presente, presente. Gracias, César. Laura Marcela Sánchez. Presente. Luis Delio Vega. Luis Delio Vega está. Presente. Gracias. A ver, me voy para el otro listado. Karen Lorena Becerra. Presente, profe. Lina Marieta Cárdenas. Presente, profe. Daniela Cardona. Presente, profe. Profe, Señora, disculpe, dime. es que me llegó el correo de la Remington, que es que yo no había estado en la clase pasada. Y yo sí estuve. No le faltaba ninguno. Voy a revisar, listo. Bueno, Y si te gracias. llamé a lista y todo normal, Daniela. Yo creo que lo que pasa es que yo entré como un poquito más tarde, Ah, ok. porque ese día no. Sí, entonces si no estuviste en el llamado a lista, sí fue por eso que me quedó la falta. Pero entonces ya Sí, miro porque no me faltaba. cómo te soluciono. Bueno. Bueno, gracias. Jennifer Corredor. Presente, profe. Víctor Andrés. Víctor Pazmiño. No está Víctor Pazmiño. Profe, te están contestando por Ok, gracias. por mensaje. Gracias, es que como estoy en el listado no me puedo pasar al Meet. Gracias por avisarme. Y Héctor Gerardo Zuluaga. Presente, profe. Gracias.
¿Cuál fue la clase pasada? ¿Qué día? El 21. El 21. Sí, Daniela, aquí tienes la falta. Ya te la cambié, listo. Bueno, gracias, profe. Y el último listado. Julián Andrés Carrasquilla. Presente, profe. Y Jorge William Serna. Presente, profe. Listo. Estamos entonces. Bueno, niños. ¿Quién empieza hablando un poquitico? Primero, si quedaron dudas de la clase anterior o si todo quedó claro, ¿quién empieza aportando o recordando qué fue lo que vimos? ¿Para qué nos puede servir? En fin, como un pequeño repaso, ¿qué es el objetivo básico financiero? ¿Por qué es importante lo que nos quiera contar? Bueno, profe, pues hablamos del análisis financiero, Sí, pues hablando pues, que es un conjunto de indicadores horizontales y verticales que permiten validar las situaciones financieras. Eh, Hablamos también de administración y finanzas, que es un proceso que involucra recursos, actividades y sistemas de resultados. muy bien. También hicimos un recuento de las funciones administrativas, que son muy importantes tener en cuenta que es planificar, organizar, integrar personal, dirigir y controlar. Ok. ¿Sí? Profundizamos un poquito en cada una de ellas. Hablamos también de lo que es dirección, hablamos también de los objetivos financieros, hablamos de las decisiones financieras. De eso es lo que tengo como un preámbulo y en mis apuntes. Listo. Y también hablamos de crear empresa. ¿Quién más aporta algo al momento de crear empresa? Yo estudié de crear empresas, saber puntualmente qué es lo que necesitamos para crear la empresa, que son pues, tres preguntas importantes. La primera es qué necesitamos para crear la empresa, que son los activos, la segunda es cómo financiamos la empresa, que pues hay dos maneras de financiarla, ya sea con fondos propios o endeudamiento, deudas con terceros. Y la tercera, ¿cuál es la estructura óptima para crear mi empresa? Ok, no hemos dicho cuál es esa estructura óptima, puesto que esa estructura óptima de financiación depende pues de muchos aspectos, que la vamos a ver más adelante cuando entremos en el tema del EVA y en el tema del WAC. Pero pues sí es importante saber que debe haber un balance entre pasivos y patrimonio. Ya dijimos que los activos se financiaban a través de pasivos y de patrimonio, que los pasivos eran las obligaciones con terceros o la parte de la empresa que le pertenecía a terceros, y el patrimonio era la parte de la empresa que le pertenecía a los dueños como tal. ¿Ok? Entonces, para ello, vamos a ver el video, continuando con nuestro curso de finanzas para no financieros, vamos a ver el video del análisis del balance general, que se los he dicho ya varias veces, no se llama balance general. ¿Cómo se llama? Cuando vieron contabilidad. Está de situación. Bien, Karen, es el estado de situación financiera, no el balance general, sino que por muchos años se llamó balance general y se sigue nombrando así, aunque no es correcto en la realidad. ¿Por qué? Porque debemos ajustarnos a las normas internacionales de información financiera, aunque a ustedes no les compete mucho la parte de NIF, pero según las normas internacionales de información financiera, ya no se llama balance general, sino estado de situación financiera. Y como buenos profesionales que somos, pues vamos a llamar las cosas por su nombre. Listo. Continuando entonces con el curso de finanzas para no financieros, que tenemos que avanzar bastante en él porque quiero que lo veamos completo. Continuando con el curso, sigue el balance. ¿Qué vimos del balance de la clase pasada? Pues lo que dijo ahorita Karen, que yo preguntaba para crear una empresa qué necesito y que ese qué necesito se llaman activos y después respondo cómo los consigo, es decir, cómo obtengo la financiación para obtener esos activos. Entonces ya sabemos que esos son los tres elementos del estado de situación financiera, el activo, el pasivo y el patrimonio, y en ese orden de ideas vamos a dar inicio a la segunda parte del curso de finanzas para no financieros. Me avisan cuando estén viendo la pantalla, ¿ya lo ven? Sí, señor. Ok.
entonces el balance. Vamos a responder a la segunda pregunta. ¿Cómo financiamos las inversiones de nuestra empresa? Y básicamente solo hay dos formas. Como una familia que tiene que decidir cómo financia también sus inversiones. O con el ahorro generado, fondos propios, o con endeudamiento. No hay otra. El endeudamiento aquí lo vamos a diferenciar entre endeudamiento a largo plazo o endeudamiento a corto plazo. Deuda a largo plazo y deuda a corto plazo. Y de una forma, digamos, prudente, sin otras consideraciones, porque hay muchas consideraciones respecto a la estructura de financiación de una empresa, vamos a hacer algo más o menos lógico y prudente. ¿Están escuchando bien, niños? Sí, señor. Listo. Sí, profe, lo escucha bien. Quería poner, por ejemplo, 100 de capital, 150 de exigible o endeudamiento a largo plazo y 50 a corto plazo. Pues ya lo tenemos. Este es el balance inicial de nuestra empresa. A las inversiones les llamamos activos y cómo se financian estos activos le llamamos pasivo más neto. El neto es el patrimonio. Activos y pasivos más neto patrimonial. Cuando hemos empezado este balance, yo he ido poniendo maquinaria, existencias, local, y lo he ido poniendo, ¿qué les parece? ¿Al azar o tiene un cierto orden? ¿He ordenado tanto activo como pasivo más neto de una cierta forma? Sí. ¿Cómo ordenamos las inversiones? En un balance, los activos, ¿cómo se ordenan? Por liquidez. De más a menos liquidez. Recuérdenme, por favor, qué es la liquidez. Es con el dinero que cuenta las empresas, profe. ¿Sí? Es la capacidad de generar dinero que tiene la empresa. ¿Sí? Por eso, si ustedes miran el balance que nos presentan ahí, aunque hay una diferencia, ¿cuál es la diferencia? Que es que este balance es de España, ¿sí? Y ellos presentan los activos del menos líquido al más líquido. Nosotros lo hacemos al revés, nosotros presentamos los activos del más líquido al menos líquido. ¿Cuál es el activo más líquido por naturaleza? Caja. Señor. Caja. Sí, la caja del dinero. Por eso nosotros cuando iniciamos nuestro estado de situación financiera, lo primero que ponemos es el disponible, porque está ordenado de mayor a menor liquidez, es decir, cuál es el más líquido hasta los menos líquidos. Si ustedes miran, a pesar de que aquí en el archivo está ordenado en diferente orden, pues aquí empieza al revés. Si ustedes lo miran igual, lo menos líquido para ellos, que sería en este caso pues lo más líquido para nosotros en el orden, pero lo menos líquido, ¿qué es? Es un local, porque es lo que yo me demoro más tiempo en vender si necesito volverlo dinero. Mientras que lo más líquido es el dinero como tal, que ya está en toda su máxima liquidez. Listo, entonces continuemos. Respecto a este concepto de liquidez, recuerdo que una vez en un seminario que hice para abogados, alguien me levantó la mano y me dice, perdone, pero no estoy de acuerdo. Porque realmente un local, yo lo considero que es más líquido que las existencias. Y en cambio usted pone que las existencias son más líquidas que el local.
Y él tenía razón. Lo que ocurre es que hablábamos del concepto de liquidez de formas diferentes. Y recuerdo que le dije, no, mire, liquidar, el verbo liquidar en términos mafiosos. ¿Qué morirá antes? Si todo va bien, si la empresa va bien, ¿qué desaparecerá antes? El disponible, seguro. Ya verán, estos 50 millones con los que empezamos, estos billetes concretos, desaparecerán rápido. Luego espero que las existencias se vayan vendiendo y desaparezcan de mi balance. El elemento informático en 3, 4 años, 5 años lo tendré también que cambiar, se habrá gastado. Las furgonetas en 5 o 6 años, el mobiliario en 8, 9, 10 años, la maquinaria en 10, 15 años, las instalaciones también, 10, 15, 20 años, el local igual en 50 años. Es decir, el concepto de liquidez en términos de qué desaparecerá de mi balance antes si todo va bien. Este abogado que interpretaba que era más fácil de liquidar, de convertirse en efectivo. Y decía, un local lo vendo más rápido que una existencia. No es este el concepto. Liquidez, otra vez, el concepto de tiempo. ¿Qué tardará más en desaparecer? ¿Qué tardará menos en desaparecer? Así está ordenado esta parte del balance. Los activos están ordenados de mayor a menor liquidez. Vuelvo y recuerdo, en Colombia los activos se ordenan de mayor a menor liquidez, pero primero los más líquidos arriba. Aquí simplemente lo único que cambia es el orden, pero el concepto sigue siendo el mismo. ¿Y los pasivos? Los pasivos están ordenados de mayor a menor exigibilidad. Asimismo pasa con la columna derecha del estado de situación financiera. Nosotros la presentamos al revés. Para nosotros primero es lo más exigible, o sea, el pasivo corriente, después sigue el pasivo no corriente y de último el patrimonio. Ellos lo ordenan al revés, pero como les digo, el concepto es igual. No se dejen confundir por el orden. Donde hay un menos, coloquen un más, y donde hay un más, coloquen un menos para la norma colombiana y listo. ¿Qué es lo que me van a exigir antes? Lo que debo a corto plazo. ¿Qué me van a exigir después? Lo que debo a largo plazo. ¿Y qué no me van a exigir? Los propios socios no exigirán. Por eso se llama también el no exigible. Pues los fondos propios. Entonces, para responder, ¿qué me dice? Que los activos de una empresa nos informan en qué ha invertido esa empresa. Es decir, con lo que me financié en mi lado derecho, ¿qué tengo en el lado izquierdo? Los pasivos de una empresa nos informan de cómo está financiada esa empresa. Puede ser con fondos, o sea, con el patrimonio, o con endeudamiento con pasivos. Y los activos están ordenados de mayor a menor liquidez para nuestra norma colombiana, y los pasivos están ordenados de mayor a menor exigibilidad. Entonces ustedes me van a decir, vengan, ¿por qué un pasivo y un patrimonio es lo mismo? Sí, porque es lo mismo. Pasivo y patrimonio en teoría es lo mismo. Pasivo y patrimonio son las fuentes con las que se financió la empresa. A grandes rasgos y una respuesta concreta, ¿qué es un pasivo? ¿Quién me dice? Pues como una deuda. Una deuda. Un pasivo es una deuda. O sea que... Las obligaciones. Señora. Obligaciones. Son las deudas o las obligaciones. Entonces lo que está en mi lado derecho se llaman pasivos porque son deudas o obligaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que una de esas deudas, los pasivos como tal, son con terceros, y que otra deuda, el patrimonio, son con los accionistas. Pero igual, la empresa le debe plata a los terceros externos y a los accionistas internos. Así está financiado. Hasta aquí estoy siendo claro, ¿sí? Sí, señor.
Listo, continuemos. Vamos a ver también ahora, muy importante para los análisis que haremos después, vamos a ver las 5 masas patrimoniales de que consta un balance. Los activos veremos que se diferencian entre 2 tipos de activos y los pasivos más neto veremos que se diferencian en 3 grupos muy diferenciados. Vamos a ver. Las inversiones, los activos, se pueden dividir en activos a largo plazo o activos no corrientes y activos corrientes. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? ¿Qué diferencia hay? Díganme ustedes. No es como lo mismo que le explicaba ahorita de la liquidez, es lo que le da liquidez más fácil. No. Profe, activos corrientes son, digamos que, los que son los enseres y con lo que cuenta la compañía para su actividad. Y los activos, perdón, los no corrientes. Ajá. Y los corrientes son los que son flujo de caja, la plata que se va a recoger, lo que se va a recaudar. Listo. Entonces, básicamente, los activos corrientes son activos que, como lo dice el señor en el video, están para que desaparezcan rápido. Y lo que yo primero me gasto es el disponible. Eso no significa que desaparezca y que ya no vuelva a tener disponible. Porque obviamente como sale también está entrando más. Pero el que yo ya tengo está saliendo. Lo mismo las cuentas por cobrar. Lo mismo las inversiones. Lo mismo el inventario. Porque lo tengo para gastarlo rápido y comprar nuevo inventario. Mientras que hay otros activos que yo tengo pero no para vender o para volver dinero. El local comercial yo no lo tengo para volverlo dinero, es decir, no lo tengo para venderlo. La propiedad, planta y equipo, la flota de equipo de transporte no los tengo para vender, ¿sí? ¿Para qué los tengo? Los tengo para desarrollar mi actividad. ¿Que se van a acabar? Sí, se van a acabar. Pero el objeto de la empresa no es volverlos dinero, es tenerlos hasta que se acaben para desarrollar su actividad económica. ¿Cuándo los vuelvo dinero? Solamente si la empresa se liquidó, es lo único. Muy importante en los análisis que vendrán después. Estas inversiones o activos no corrientes estarán en la empresa más de un año. Y los activos corrientes estarán en la empresa, esperemos, menos de un año. Las existencias, si están más de un año, mala señal. El disponible, queramos o no, estará menos de un año. Y respecto al pasivo más neto, pues justamente hay esta diferencia. Fondos propios, o neto patrimonial, o no exigible. Que en este caso solo hay una partida contable que es el capital social, lo que hemos aportado los socios. Los socios, entre todos, hemos aportado 100 millones. Luego están las deudas a largo plazo, 150 millones, y luego las deudas a corto plazo, 50 millones. ¿Qué diferencia hay entre estas dos deudas, estos dos endeudamientos? Otra vez el tiempo. 150 millones los debo a más de un año y 50 millones los tendré que devolver antes de un año. Pues ya lo tenemos. Este es el balance inicial de nuestra empresa, con estos activos o inversiones financiadas de esta forma, con este pasivo, deuda a largo corto plazo, y con este neto patrimonial, que en este caso empezamos con 100 millones. Por eso ya hablamos de pasivo más neto. Entonces, ¿qué compone un estado de situación financiera? Pues básicamente, como ustedes siempre lo han visto, se compone de 3 partes: activo, pasivo y patrimonio. Y tengo mi ecuación contable que me dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Pero entonces, en este mismo orden de ideas,
¿qué tengo que tener yo en cuenta? Tengo que tener en cuenta que eso lo puedo dividir en 5 partes, es decir, ya como financieros, ustedes deben ver su estado de situación financiera no en 3 partes, activo, pasivo y patrimonio que cuadre y ya, sino que tienen que desarrollar más visión y saber que lo vamos a dividir en 5 partes. ¿Listo? Que mi parte izquierda, que se llaman activos, los voy a dividir en 2, que van a ser los corrientes y los no corrientes. Ya sabemos qué es corriente y qué es no corriente. Y que mi parte derecha la voy a dividir en 3. Bueno, la tenía dividida en 2, pasivo y patrimonio, pero ahora la voy a sacar en 3 partes. El pasivo lo voy a dividir en 2, que es a corto plazo y a largo plazo, o que en esencia muchas veces se llama igual corriente y no corriente, y el patrimonio va a ser el tercer componente de mi parte derecha. ¿Dudas, preguntas o inquietudes hasta ahí, niños? ¿Ninguna? Entonces yo quiero que retomemos esta parte. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Muy importante, los activos no corrientes y los activos corrientes estarán en la empresa, esperemos, menos de un año. Las existencias, si están más de un año, mala señal. El disponible, queramos o no, estará menos de un año. Y respecto al pasivo más neto, pues justamente hay esta diferencia. Aquí, presten atención a esto. Fondos propios, o neto patrimonial, o no exigible. Que en este caso solo hay una partida contable que es el capital social, lo que hemos aportado los socios. Los socios, entre todos, hemos aportado 100 millones. Luego están las deudas a largo plazo, 150 millones, y luego las deudas a corto plazo, 50 millones. ¿Qué diferencia hay entre estas dos deudas, estos dos endeudamientos? Otra vez el tiempo. 150 millones los debo a más de un año y 50 millones los tendré que devolver antes de un año. Pues ya lo tenemos. Este es el balance inicial de nuestra empresa, con estos activos o inversiones financiadas de esta forma, con este pasivo, deuda a largo corto plazo, y con este neto patrimonial, que en este caso empezamos con 100 millones. Por eso hoy hablamos de pasivo más neto. Listo, niños. Entonces, ¿para qué todo este video? ¿Qué pueden concluir ustedes? Nosotros ya hemos visto 2 premisas financieras que son importantes que tengamos en cuenta. ¿Cuál es la primera? Que se la deben aprender de memoria. ¿Cuál es? ¿Con qué empezamos el curso? Profe, lo más importante ahí sería lo corriente y lo no corriente. Sí. Muy bien, Entonces Luis. serían los pasos más importantes a tener en cuenta, ya que pues lo corriente sería todo lo que está en efectivo y lo no corriente sería todo lo que sería la maquinaria, inmobiliario, transporte, servicios, todo lo que tiene que ver pues con el funcionamiento de la empresa. Y que no tengo para volver dinero, sino que los tengo para que la empresa funcione. Correcto, profe. Listo, Luis, muchas gracias. Entonces vamos a recordar nuestras 2 premisas financieras que vimos la clase pasada. Y ahorita vamos a la tercera, que va a salir del video del balance o del estado de situación financiera que acabamos de ver. ¿Cuál fue la primera? ¿Con qué arrancamos este curso? La clase pasada. Sino para que las vayan tomando de apuntes porque se las deben saber de memoria. Cuando se acabe el curso ya deben saber las primicias financieras por lo menos de memoria. ¿Cuál fue la primera? Y que nos dio inicio a este curso. Profe, no puede generar valor. Sí, va por ahí, Julián. Rentabilidad. Va por ahí. ¿Es rentabilidad? No, esa es la segunda, la primera.
Bueno, sí, o sea, sí, perdón, la rentabilidad sí está dentro de la primera. Pero ¿cómo llamamos a eso? A la rentabilidad y a generar valor. El objetivo básico. El objetivo básico financiero, Las, Carlos, muy bien. las utilidades, la Sí. teoría de las utilidades. ¿Y cómo se llama eso? Se llama el objetivo básico financiero, que ya se lo deben saber de memoria. ¿Cuál es el objetivo básico financiero? Generar valor y Incrementar permanecer en la el tiempo. actividad de la empresa. Generar valor y permanecer en el tiempo. Es decir, generar utilidades para los inversionistas, pero no solamente es importante generar esas utilidades, sino también que la empresa pueda permanecer en el tiempo. ¿Sí? ¿Y cómo permanece en el tiempo? Generando valor. Que ahí fue cuando dijimos que hay veces que las empresas generan valor, así no estén generando utilidades y pueden permanecer en el tiempo. Mientras que hay muchas veces que las empresas generan utilidades, pero no generan valor y no pueden permanecer en el tiempo. Porque el hecho de no generar valor hace que en algún momento yo no empiece a generar utilidades. Lo mismo así pasa si la empresa al inicio no genera utilidades, pero si está generando valor, en algún momento va a empezar a generar utilidades. Entonces, primera primicia financiera, el objetivo básico financiero. Que me dicen que el objetivo de una empresa es generar rentabilidad y permanecer en el tiempo. ¿Y cómo se logra eso? A través de la generación de valor. El segundo también lo dijimos la clase pasada y nos decía del riesgo. ¿Y qué hablamos del riesgo? Profe, ¿cómo es la pregunta, perdón? La segunda primicia financiera, que hablaba del riesgo. Es el análisis financiero, profe. No, el análisis financiero es una herramienta que yo utilizo para tomar decisiones y generar valor. Pero hablamos de otra primicia financiera, la segunda, que iba referente con el riesgo. ¿No es la contabilidad entonces? Para la toma de decisiones. No, Profe, indicadores financieros. no. Profe, serían las decisiones financieras. Señora. Las decisiones financieras. Exacto, las decisiones financieras. O será que es que estoy perdido con el otro curso de gestión financiera, por eso yo lo tengo 2 veces, qué pena. No, sí, estoy perdido con el otro curso. Les voy a dar la segunda primicia financiera. Que a mayor riesgo, A mayor riesgo, más rentabilidad. entonces se la había dado Andrés. Yo creo. Bueno, si no, no importa. Profe, ¿cuál es, perdón? Que a mayor riesgo dentro de una empresa o dentro de una inversión, yo espero una mayor rentabilidad. Y ahí, es que este ejercicio lo hicimos con Víctor en la clase de finanzas corporativas. Víctor, usted dio finanzas corporativas conmigo, ¿cierto? Vamos a hacer el ejercicio nuevamente. Y usted no me lo vaya a dañar, joven. Vamos a hacer una dinámica. ¿Listo? En la que todos van a participar con su opinión. Y antes de eso les digo que no hay respuestas buenas ni hay respuestas malas. Cualquiera que ustedes quieran asumir está bien. Vamos a suponer que yo hoy tengo mucho dinero. Me pasó algo muy bueno, me gané el baloto, qué sé yo, y tengo mucho dinero. Y como ustedes son mis estudiantes de gestión financiera y son mis pupilos y los quiero mucho, entonces es de su posición, aclaro. Entonces les digo a cada uno de ustedes, niños, a cada uno de ustedes, aquí en este momento les voy a dar 1.000.000 de pesos. Ya, regalados. Tómelo el que quiera. O si prefieren esperarme hasta la otra clase, que ya haya ido a cobrar y todo y tenga más liquidez, les voy a dar 1.100.000. ¿Quién quiere el 1.000.000 de pesos ya y por qué? ¿Y quién quiere esperar una semana por el 1.100.000 y por qué? No hay respuestas buenas ni respuestas malas. Simplemente hay argumentos. Y yo quiero escuchar esos argumentos. Profe, me diera el 1.000.000 de pesos ahora. ¿Usted lo quiere ya? En el momento en que yo lo tengo en este momento, podría empezar a generar más valor en el tiempo.
Mientras que si yo me espero hasta la otra semana, voy a perder rentabilidad de ese mismo $1.000.000. Ok, entonces ya dio un argumento Luis y nos dice que él quiere esa plata ya, porque en una semana él puede ganarlo, ¿sí? Y a lo mejor dentro de su percepción él le puede ganar más de 100.000 pesos en una semana. Está bien. ¿Quién más? Profe, yo diría que yo le pido el millón ya porque la otra semana ¿La otra semana qué, William? Entonces, ¿La otra semana qué, perdón? Es que no te entendí. William, qué pena, no te entendí. Te entendí que lo quieres ya, pero no te entendí el por qué. ¿Me repites por qué? Yo lo cogería ya porque yo no sé, entre 8 días que usted me los pueda dar, que usted tenga algún inconveniente o algo, O sea, usted lo que... usted lo esté invirtiendo y luego para dentro de 8 días la inversión que hizo lo haya perdido. Entonces yo los cogería de una vez, así asumo el riesgo, o sea, lo cojo ya, pero los tengo, son míos ya, exactamente. Ok, le entiendo lo que me quiere decir. Puedo morirme, ¿no es cierto? Exacto. No nos pasa. Sí, puede pasar. ¿Quién más? Profe, yo Yo espero, tampoco asumiría el millón de una vez, porque yo puedo ponerlo a trabajar desde hoy mismo. En una semana ya puede que hasta le haya ganado más de lo que usted me podía dar en esa fecha, entonces lo puedo poner a funcionar desde hoy mismo. O sea, ¿tú crees que le puedes sacar 100.000 pesos en una semana a ese millón? Sí, una buena inversión, sí. Oye, yo espero la demanda. Yo considero que no se puede en una semana porque, o sea, ¿qué tasa de interés está que en una semana se está en pesos? No, los hay. yo apoyo la Créeme que los hay. Yo- Yo hablo ni Karen. Yo espero a la otra semana, profe. Pero puede haber. Espero hasta la otra semana. Profe, No, porque es que no solamente Listo, es una entonces tasa de espere. interés, Espere. es una inversión en este momento que me puede dar a un mes, 2 meses, pero tengo que entregar la plata hoy. Y si puedo ganar más de los 100.000, no solo intereses. profe, 2 meses que haces la plata quieta. Ok, Karen, perdón, ok, Lina, lo que tú dijiste está bien. Karen, ¿por qué por qué prefieres esperar tú? profe, disculpe que lo interrumpa. Yo Señor. quisiera opinar otro punto. Porque resulta de que si yo pongo ese $1.000.000 en la bolsa con determinada empresa que esté en la bolsa de valores, recordemos que la bolsa de valores tiene un sube y baja todos los días. Entonces, si la inversión mía hoy puede ganar, mañana también puede ganar y de aquí hasta la otra semana puede estar ganando. Puede que sea poco, pero la bolsa de valores sube y baja de acuerdo a las empresas que sean más cotizadas o menos cotizadas y las acciones suben y bajan, entonces yo puedo ganar mayor rentabilidad día a día. ¿Seguro? Totalmente seguro, profe. ¿Tú estás seguro que si tú compras acciones en la bolsa de valores hoy, mañana vas a haber ganado? Tú mismo lo dijiste. Oigan, Luis. los compañeros también el millón y lo invierten, de igual forma lo están colocando en riesgo. Yo me arriesgo por unas semanas $1.000, mucho más de ganancia por $1 millón. En una semana es mucho. Y de igual forma lo estoy colocando en riesgo. Ok, Entonces yo esperaría la semana. listo. Entonces lo primero, don Luis, le aclaro, lo que usted dice de la bolsa de valores es cierto. O sea, no hay respuestas buenas ni malas, ya les dije. Lo que usted dice de la bolsa de valores es cierto. Lo que no es cierto es que si usted lo invierte hoy, con seguridad mañana vaya a haber ganado. Si el precio de la acción en la que usted invirtió hoy, mañana se cayó. Y usted perdió. Que puede que en el largo plazo vuelva a subir, sí. O puede que siga bajando. Obviamente para eso hay muchos modelos financieros que a mí me permiten predecir, solamente predecir aproximadamente el comportamiento de una acción. Pero ¿ustedes se imaginan cuánto dinero han perdido las personas que tienen acciones en Ecopetrol en estos momentos? Muchísimo. ¿Y por qué? Pues como está en este momento la situación financiera en el mundo, la situación económica, las bolsas van en pérdida cada día más. Sí, porque esta crisis nos tiene sin usar petróleo. Entonces aquí trajimos fracking, en Estados Unidos se implementó el fracking, Rusia empezó a comprar petróleo
y de un momento a otro no necesitamos petróleo, o por lo menos no necesitamos la misma cantidad que necesitábamos antes, ¿sí? Es más, es que el precio del petróleo está negativo. Entonces no significa que por el hecho de yo invertir en la bolsa de valores necesariamente mañana voy a haber ganado dinero, puedo haberlo perdido. Listo. Entonces voy al otro aporte que hizo un compañero, que él prefiere esperar una semana porque para él una rentabilidad del 10% en una semana es muy buena. Y la verdad es muy buena, ¿sí? La rentabilidad que yo pueda tener en una semana va a ser muy buena. 10% en una semana. Eso es maravilloso. O sea, ustedes tendrían 1.000.000 de pesos que les dé rentabilidad del 100%, del 10% a la semana, o sea, el 40% al mes. 400.000 al mes con 1.000.000 de pesos. Eso sería maravilloso. Es una rentabilidad buena la que yo les estoy ofreciendo. Profe, ¿Qué, señor? pero es que eso también ahí depende de las proyecciones, en las cuales uno tenga fiabilidad de la inversión. Sí, y eso sí es cierto, pero yo nunca estoy seguro de mi retorno. Nunca. Profe, es que, por ejemplo, lo siguiente, si por ejemplo él invierte 1.000.000 de pesos, por ejemplo, en una entidad financiera, en un CDT, el CDT, el interés va a ser un interés fijo, eso es lo que va a ganar, pero si por ejemplo invierte en una fiducia, no se sabe porque la fiducia es volátil. Ajá. Entonces, no vas a ver, entonces si quiere algo seguro, sería invertir en algo que le dé una rentabilidad fija, que se sepa cuánto va a ganar. Bueno, tú ya te me adelantaste a todo el curso, Karen. Te me fuiste a renta fija y renta variable, pero está bien. Ya con esa explicación espero la semana. Bueno, sí, también está bien. Lo que dice Karen es cierto. O sea, en ninguna parte con renta fija a ustedes les van a dar una rentabilidad del 10% en una semana. Les dan una rentabilidad del 8% en un año. Ténganlo por seguro. Y eso que es buena. En un CDT o en un bono, lo que yo puedo hacer es invertirlo en una fiducia. Y en una fiducia lo que tengo es un riesgo grandísimo. ¿Por qué? Porque puede que me gane más de los 100.000 pesos en una semana o puede que los pierda. O cambiemos el tema y pongámoslo un poquito más picarón, ¿sí? Ustedes tienen negocios sucios y quieren ese 1.000.000 de pesos para un negocio sucio. No me importa, es la plata de ustedes, yo la regalé, ustedes verán que la gasten, ¿sí? Pero lo quieren para un negocio sucio. Y esos negocios ilícitos, ese 1.000.000 de pesos en una semana lo pueden volver en 3 o en 4. Y ustedes saben que es cierto, ¿sí? Pero ¿cuánto riesgo hay asociado a eso? ¿Cuánto riesgo hay asociado de que pierdan el 1.000.000 y de que pierdan hasta más? ¿Me entienden lo que les quiero decir? ¿Me entienden el argumento? Entonces no es que la respuesta de Don Luis sea mala, o que la respuesta de Karen sea buena, o que la respuesta de Don Luis sea buena, que la respuesta de Karen sea mala. No. Eso depende de cada uno de ustedes. ¿De qué? Del perfil que tienen. Entonces ustedes pueden tener un perfil de inversión conservador, moderado o arriesgado, ¿sí? ¿Quién es el conservador? Pues los que me dicen, no, yo quiero mi plata ya. Me la pueden dejar una semana y pueden tener una rentabilidad del 10%. Y no la van a conseguir mejor. Pero la quieren ya. ¿Por qué? Porque como lo dijo, y hablemoslo abiertamente, como le dijo Jorge William, es que yo me puedo morir. ¿Sí? Y de aquí a una semana ya no hay plata. O yo me puedo quebrar y que todo lo que tenga hoy ya no lo tenga de aquí al jueves y ya no les puedo dar nada de dinero. Es un riesgo y ustedes asumen ese riesgo. Pero ¿con qué condición lo asumen? Con la condición de que yo les voy a dar 100.000 pesos de más. Están asumiendo un riesgo. Si lo quieren asumir, listo, ustedes son arriesgados. Si no lo quieren asumir y quieren su plata ya, listo, ustedes son conservadores. Es válido. ¿Sí? ¿Sí queda claro esa partecita? Sí, señor. Listo, señor. Profe, quisiera hacer una pregunta, pues no sé si de pronto me va a salir del tema, pero por ejemplo, No importa, en la burbuja inmobiliaria que causó Lehman Brothers, me imagino que estuvo usted enterado que fue por culpa de Lehman Brothers que se creó la burbuja inmobiliaria del 2008.
y que ni siquiera el banco, ni el Banco Mundial, ni el Fondo del Tesoro de Estados Unidos tampoco no lo quisieron salvar. O sea, ¿qué opinión nos merecería pues a nosotros como para aprender de eso, de esa empresa que quebró porque era una empresa de muchos años de antigüedad, creo que tenía como unos 80 años. Sí. Entonces yo quisiera saber más o menos, o sea, qué pasó realmente ahí para que esta empresa se quebrara y o sea, cuál sería el objetivo para tomar uno como referencia para que uno no llegue a ese punto. Listo, don Luis, yo le voy a hacer una pregunta muy imprudente. ¿Usted cuántos años tiene? Tengo 50, profe. Entonces, devuélvase un poquito más en el tiempo de lo de Lehman Brothers, de la burbuja inmobiliaria del 2008 que se fue hasta el 2012 con crisis. Devuélvase al UPAC. ¿Usted lo recuerda? ¿Cuál, profe? El UPAC. Ah, sí, el UPAC en el 80 como en el 88, más o menos. Más o menos. Sí. Fue lo mismo. Fue lo mismo traído a Colombia. Pero profe, es que la quiebra de Lehman Brothers surge, pues, por ejemplo, a mí me surge como muchas preguntas, porque era una empresa que estaba dando, inclusive, generando muchos empleos, generando muchas ganancias dentro de toda la institución, y era imposible que se quebrara. O sea, a mí me generan dudas porque realmente, pues, o sea, yo realmente sé que fue porque de todas maneras se estaban maquillando todo lo que eran los procesos estadísticos, estaban maquillando todo lo que era la contaduría, o sea, todo eso lo están maquillando, pero hubo un punto de referencia donde el gerente tuvo que y decir, bueno, paro aquí, me detengo aquí porque aquí está pasando algo malo. ¿Qué pasa aquí? Voy a reestructurar. O sea, yo me refiero pues como para uno aprender y no decir, bueno, ¿en qué tiempo me detengo yo con esta empresa para reestructurarla y saber qué es lo que está pasando? ¿Quiere saber en qué punto se detiene usted, Luis? Cuando usted tiene que decir mentiras. Ahí es cuando las cosas ya se salen de control. ¿Qué fue lo que pasó con Lehman Brothers? Señor. Que cuando empieza a maquillar los informes y todo eso, ahí es donde usted tiene que parar porque no sabe realmente dónde está parado. Es lo mismo que pasó con Betty la Fea, inclusive. Y lo mismo que pasó con el UPAC. Les voy a contar un poquito. En Estados Unidos, y financiado por Lehman Brothers, se generó, aunque pues yo en ese tiempo escasamente me he graduado del colegio, pero medio entiendo qué fue lo que pasó. En ese tiempo estaba en el super boom la construcción en Estados Unidos. Es decir, todo el mundo podía comprar casa. Facilísimo. Facilísimo, facilísimo. Y para eso ustedes piensen como financieros, pero también piensen como economistas, porque ustedes ya vieron todo microeconomía, ¿sí? Y ya vieron las leyes de la oferta y de la demanda. Entonces se hizo un super boom y muy financiado por Lehman Brothers, en el que todo el mundo podía comprar casa y la construcción estaba, full equipo en Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando un mercado se inunda de un producto o de un servicio, ¿qué pasa con el precio de ese producto o de ese servicio? Baja. Empieza a bajar. ¿Por qué? Por la ley de oferta y demanda. Entonces, Estados Unidos se llenó tanto de viviendas que la casa que valía $100,000 pasó a valer 70,000. Y el señor, ¿cuánto le está debiendo al banco? Pues le está debiendo $100,000 que le había prestado. ¿Para qué? Para comprar su casa. Y empezaron a bajar y a bajar más. Llegó el caso en el que una casa por la cual el señor le está debiendo $100,000 a un banco valía $30,000. ¿Ustedes qué harían? ¿Y la garantía de esa deuda cuál era? Era la casa. Entonces, ¿ustedes qué harían si eso les pasa? Que la remate. ¿Que la qué?
pues ya no sale venderla ni nada, ya el banco remataría y me quedo sin la deuda. Exacto, entonces ¿usted qué hace, Andrés? Pues usted no va a seguirle pagando $100.000 al banco por una casa que vale 30.000 y que la garantía de esa deuda es la propia casa. Entonces usted va al banco y le entrega las llaves y le dice, ve, ahí está su casa y no le debo nada. Pero ¿cuánto había pagado el banco por esa casa? O la entidad financiera, o la corporación de vivienda, etcétera, como lo quieran llamar. ¿Cuánto había pagado? Había pagado $100.000 y esperaba recaudar $100.000 más unos intereses. Y de un momento a otro que recibió una casa de $30.000. Entonces eso fue lo que desató la crisis de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. ¿Por qué se llama burbuja? Porque pasa lo que pasa con las burbujas. Empiezan a crecer y empiezan a crecer y empiezan a crecer y se empiezan a expandir hasta que revientan. Y de un momento a otro los bancos se quedaron sin liquidez, se quedaron sin plata porque ya no estaban recaudando esos $100.000 que habían prestado, no estaban recaudando nada, y con una cantidad de casas por las cuales pagaron $100.000 y que a la fecha valen 30.000. Entonces, para responder a la pregunta de don Luis, ¿cuándo pasa eso? Cuando uno empieza a mentir, cuando uno empieza a ocultar la información real. Por eso es que todo lo de nosotros como financieros parte en ¿qué? ¿Cuál es la base para nosotros como financieros? La contabilidad, la contaduría, Es la o sea, el contabilidad. contador y la contabilidad que se maneja, que deba ser real para para poder tomar decisiones. Esa es la base de nosotros, la contabilidad. ¿Sí? Si la contabilidad está mala, nos jodimos. Por eso le respondí a don Luis, ¿cuándo se ve uno afectado? Cuando uno tiene que empezar a decir mentiras. O cuando a uno le están diciendo mentiras. Porque pues finalmente sí, claro, las personas en Estados Unidos perdieron. Sí, perdieron su casita y lo que ya habían dado de abonos al capital, pero quienes más perdieron fueron los bancos y las instituciones financieras. Porque como les digo, pagaron $100.000 por una casa que les entregaron que valía 30.000. ¿Por qué? Porque por un lado se ocultaba información de la realidad financiera y por el otro se estaba ocultando información de los precios de las viviendas. Y claro, todo el mundo iba feliz, súper fácil le prestaban para que comprara su casa, sin ningún problema, compre su casa, lleve su casa, bla, bla, bla. Y de un momento a otro, perdimos. Entonces, claro, eso desató una crisis inmobiliaria grandísima, que de una u otra forma a nosotros también nos afectó. Para bien o para mal, eso ya depende del importador o del exportador, de cómo se comportó la divisa, pero el comportamiento del dólar también nos afecta. Listo, don Luis, entonces sí le respondo como a grosso modo lo que pasó con la burbuja inmobiliaria, lo que usted quería saber. Sí, profe, muchas gracias, le agradezco ese problema, muy No, amable. es con mucho gusto. Bueno, niños, entonces retomando el tema del riesgo, ustedes vieron que algunos quieren asumir el riesgo, otros no. Y está bien, no pasa nada, es súper fino. Pero si yo les pregunto a todos, ¿les doy el $1.000.000 ya hoy? O los que quieran me esperan hasta dentro de 8 días a la clase y les doy el $1.000.000. ¿Quién quiere esperar? ¿Quién, perdón? No escuché, no se entendió. Yo, profe, yo espero. ¿Tú prefieres esperar, Karen? Pues, igual, pues en los dos, lo que pasa es que, como usted dice, pues hay varios factores. Porque si, por ejemplo, me dan $1.000.000 hoy, puede que yo lo invierta, pero puede que no me gane el 10%, a menos de que pues me arriesgue y sea algo, como usted dice, algo, ¿cómo se explica? Algo turbio, por ejemplo. Yo ganaría un 10% si yo me pongo, por ejemplo, de gota a gota, prestar a un interés alto, Sí. por ejemplo. En cambio, a los 8 días, pues yo sé que voy a tener, son dos riesgos, o sea, con los dos se asumen riesgos, pero a los 8 días, pues yo considero que lo tendría un poco más seguro, un 10% que lo que podría tener en estos 8 días, sí, Karen, viéndolo así, pero, a menos de que tenga. pero no me entendiste bien la pregunta, Karen. Ya cambié el escenario. Ya lo que les estoy diciendo es que les doy el $1.000.000 ya hoy, o que si quieren me esperan y les doy el mismo $1.000.000 dentro de 8 días. Ok, qué pena, profe, entonces no había escuchado. ¿Qué prefieres, Karen?
Siendo así, hoy, Ok. ¿Quién quiere esperar hasta dentro de 8 días? Yo, ¿Por qué, César? 1.000.000 de pesos, o sea, el valor futuro del millón varía, ¿cierto? Puedo Sí. ganar, puedo valer el millón que vale hoy. ¿Puede valer qué, perdón? El valor por el millón. Puede valer más, no decir valor, sino como, ¿cómo le digo? El valor futuro del millón de pesos hoy en una semana no vale igual, no es el mismo millón que usted me está prestando hoy. ¿Sí me hago Ajá, entender? sí, vale menos. 1.000.000 de Entonces, pesos dentro de una vale menos. semana O vale puede menos. que valga más. No, vale menos. Necesariamente vale menos. Y lo otro que yo esperaría es que yo tengo, ok, bueno, pues, listo. Pero entonces yo tengo 8 días para saber en qué los puedo invertir, ¿cierto? Tengo más espacio para poder hacer mi negocio fija. Porque yo puedo decir, listo, préstemelos hoy. Usted me dice, yo le regalo 1.000.000 de pesos hoy, pero no sé en qué invertirlos hoy. Sí. Me puede demorar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si usted me dice, no, yo en una semana le doy, yo puedo generar mi plan de acción para poder. Pero ese plan de acción, tú también lo puedes generar teniendo el 1.000.000 de pesos ya en tu bolsillo. Profe, no le entendí, se cortó. Que ese mismo plan de acción tú lo puedes generar teniendo tu 1.000.000 de pesos ya en el bolsillo. Y estás asumiendo un riesgo, César. Me lo dejas a mí, estás asumiendo un riesgo. Estás asumiendo un riesgo de que a mí me pase algo, de que yo me quiebre, de que yo fracase, de que yo me arrepienta. Y como dicen por ahí en el lenguaje paisa, para el vamos no le ya digo no le doy nada. Estás asumiendo un riesgo. ¿A cambio de qué? Sí. ¿Sí me entiendes? Sí, señor. Entonces, a eso voy yo. No tiene nada de malo que algunos quieran el 1.000.000 de pesos ya y que otros quieran esperar una semana por 1.100.000. No importa. Los que lo quieren ya no están asumiendo ningún riesgo. No están asumiendo el más mínimo riesgo. Lo quieren ya. Pero como no están asumiendo el más mínimo riesgo, tampoco pueden esperar ninguna rentabilidad. Y yo no les voy a dar rentabilidad. ¿Por qué? Porque les dieron su 1.000.000 de pesos ya. Punto. Hay otros que sí quieren asumir un riesgo, aún siendo conscientes de que puede pasar cualquier cosa. Pero dicen, no, pues yo le creo al profe, esperemos una semanita y me gano 100.000 pesos. Y asumen su riesgo, lo cual también es correcto. Eso ya, como les digo, es del perfil de cada uno. Pero lo que sí es claro es que nadie va a preferir esperar una semana para que yo le dé el mismo 1.000.000 de pesos sabiendo que se los puedo dar hoy. Eso es como lo de Servientrega, ¿no? Pues si me van a dar lo mismo, lo quiero hoy mismo. Hoy mismo, quiero mi plata hoy mismo. ¿Para qué me la van a dejar si yo no les estoy ofreciendo nada? Si se las puedo dar ya, ¿para qué me la van a dejar ahí guardada sin esperar nada a cambio? Entonces eso nos lleva a la segunda premisa financiera, que dice que si yo asumo un riesgo mayor, espero una rentabilidad mayor. Si yo asumo un riesgo menor, espero una rentabilidad menor. Siempre va a ir asociado. ¿Les queda clara esa parte? Sí, señor, muy claro. Para todos. Sí, señor. Sí, señor. Entonces lo tienen en cuenta. Les cambio el ejemplo. Hablemos de una entidad financiera muy reconocida. Ustedes ya en estos momentos fueron y sacaron los ahorros de toda su vida. Tienen 100 millones de pesos. Hablemos de una entidad financiera muy reconocida. Cada uno de ustedes tiene 100 millones de pesos. Bancolombia yo creo que es como por excelencia el Banco de Colombia, con el que más nos identificamos todos. Entonces, con esos 100 millones de pesos, cada uno de ustedes quiere ir y los quiere invertir en Bancolombia. Si van y los invierten en Bancolombia, Bancolombia les dice, les voy a pagar una tasa del 12% anual. Usted me los deja un año y esos 100 millones dentro de un año yo le doy 120 millones.
Y resulta que también llegó y los visitó el asesor de otro banco no tan reconocido, Itaú, por ejemplo, el banco Itaú. Y les dicen, no, pues yo les tomo ese dinero, esos 100 millones, a un año. No les voy a pagar el 12% que le ofrecen en Colombia, yo les pago el 15%. ¿Quiénes se quedan en Itaú? ¿Quiénes se quedan en Bancolombia? ¿Y por qué? Hablen con confianza. Profe, pues yo diría que depende lo que, o sea, lo que, o sea, lo que, como los riesgos que el banco quiera asumir, porque es inclusive ¿El banco o también tú? está pasando con las pensiones. O sea, le están ofreciendo a la gente de que si quiere una rentabilidad alta, media o baja, pero va a tener un riesgo de pérdida también. Yo diría que yo me quedo con Itaú, pues que me va a dar más. ¿Qué te va a dar más? Pero tú sabes que tienes un riesgo mayor, ¿cierto? Porque Itaú no tiene la misma calificación crediticia que Bancolombia. Sabes que tienes un riesgo mayor, ¿cierto? Ah, bueno, pues ahí sí ya empiezo a pensarlo, o sea, ahí ya empiezo a pensar porque, o sea, por eso le decía, depende como las condiciones que me coloque el banco para darme el 12 o el 15%. Ya tocaría empezar a mirar qué tipo de riesgo voy a correr. Exacto. Yo lo invertiría en el que menos riesgo, en el que vaya a correr menos riesgo, mejor dicho. Pero entonces esperas menos rentabilidad. Profe, yo me quedaría en Bancolombia por tres razones. La primera, porque es un banco que lleva mucho tiempo en el mercado colombiano. Okay. Y segundo, porque es un banco que está dentro del respaldo nacional. En cambio, Itaú es un banco que apenas viene a llegar, es de Brasil, no tiene experiencia crediticia aquí en Colombia y entonces no es fiable. Pues para mí no lo es. Pero cuando tú hablas de respaldo, ¿a qué te refieres? Pues me refiero al respaldo que tiene por la superfinanciera, porque tiene respaldo económico del gobierno, seguramente del Banco de la República. En cambio, Itaú de pronto no tiene ese respaldo del Banco de la República colombiano, porque es un banco que acaba de llegar a abrir mercado aquí en Colombia y en Brasil. O sea, no tiene fundamento y las competencias para hacer como decir, un rival para yo decir que pongo en Itaú y no en Colombia. Pero lógicamente que como Bancolombia tiene experiencia y tiene respaldo, pues yo no conozco en Bancolombia. Pero Itaú también tiene respaldo. Pues te debato, no es que tu respuesta está mala, pero te debato. También tiene respaldo porque tiene el mismo respaldo de la superfinanciera a través de Fogafín, que lo tienen todos los bancos, donde los ahorros están protegidos hasta por 50 millones. E Itaú sí tiene experiencia comercial. ¿Tú sabes quién era Itaú aquí en Colombia? ¿Cómo? ¿Quién era Itaú aquí en Colombia? O sea, Itaú ya tenía experiencia aquí en Colombia. ¿A través de qué banco? Era Helm. Era el Helm Bank. Itaú, el Helm Bank lo compró Itaú y lo absorbió. Pero obviamente, como dice Don Luis, no tiene el mismo respaldo por el solo hecho de la solidez que tiene Bancolombia. Bancolombia es la principal entidad financiera del país. Entonces, como dice Don Luis, pues sí, claro, por ser la principal entidad financiera, por tener tantos años de trayectoria, obviamente tiene mucho más nombre que Itaú. Por ese solo hecho, Don Luis dice, no, yo me quedo en Bancolombia. Porque se asume que hay un riesgo menor. Pero alguno de ustedes también hará sus cuentas y dirá, a ver, en buen paisa, y dirá, jueputa, a mí me paga el 150 por 100 millones me paga 50 millones Itaú, y Bancolombia me paga 30. Y lo pensará y dirá, no, a lo mejor yo sí quiero asumir el riesgo y me voy con Itaú. ¿Lo harían o no? ¿Alguno? Yo sí, profe. ¿Usted sí asume ese riesgo, Carlos Andrés? Yo también, Yo también me quedaría con eso. En 2 años estaría
teniendo ya el doble de los 100 millones de la inversión, mientras que en el otro son 20 millones a 10 años para llegar al doble. Entonces, sí, aguanta el riesgo. De igual forma es un banco y tiene su reconocimiento y está entrando y tiene que estar con toda a comprar, no sé, deudas de las personas a una menor tasa de interés y hasta que se va a ir fortaleciendo. De igual forma es muy poco tiempo, un año. Sí. Seguro que todavía hay tabú. Sí, entonces no hay respuesta buena y no hay respuesta mala. Cada uno hará su propio análisis y cada uno tomará la decisión que mejor le parezca, con base en eso. Lo que sí es claro, es que si Bancolombia me paga el 12 e Itaú me paga el 12, no creo que alguien se vaya para Itaú. ¿O alguien lo haría? No, nadie lo haría, ¿cierto? ¿Alguien me está hablando por eso? Profe, Señor. Depende pues, como en cierto modo, si usted está buscando de pronto financiación y puede ser más asequible Itaú para un crédito de financiación, si suponiendo que yo fuera a montar una empresa o tuviera una empresa, de pronto Itaú tendría la oportunidad de tener un crédito de más dinero y más rápido, mientras que con Bancolombia tendría como ciertas Restricciones. diferencias y ciertos parámetros que habría que cumplir para poder llegar a tener un crédito con ellos. Sí, te entiendo. Pero en este caso no aplicaría porque la idea es buscar es antes yo en qué invertir. No antes que, o sea, yo a quién financio, no antes que me financien. Claro, si ya por el contrario, como dice don Luis, lo que yo necesito es liquidez, pues de pronto hasta Itaú me preste más fácil que Bancolombia. ¿Sí? Y de pronto hasta como está el mercado me ofrecen una mejor tasa y todo lo demás. Pero bueno, o a no ser que yo lleve mi dinero, pero lo que yo esté esperando es que en un futuro ellos me financien. También podría ser. ¿Sí? En conclusión, o en esencia, ¿yo a qué voy? A que si ustedes esperan mayor rentabilidad, tienen que asumir mayor riesgo. Si ustedes no quieren asumir un mayor riesgo, no pueden esperar una mayor rentabilidad. Y, perdón, ¿quién fue que me habló de los fondos de pensiones? Yo, profe, Jorge William. Jorge William, es súper interesante eso que tú acabas de decir. Yo toda mi vida laboral, por así decirlo, he estado en fondo privado. Toda mi vida. Desde hace muchos años. Yo trabajé con César, inclusive en Kuala. Y siempre he estado en fondo privado. Y pues he hecho mi ahorro. Porque para mí la pensión es importante. No solo porque, ay, que yo no me voy a pensionar. No, pues sí. O sea, pues si uno lo mira desde ese punto de vista, falta mucho. Pero en algún momento llegaremos a viejos. Tal vez no, tal vez sí, pero ¿y si llegamos qué? Y sin su ahorro, sin nada para la vejez. Entonces yo he sido juicioso con eso. Pero como pienso que todavía estoy joven y todo lo demás, yo estoy en el perfil de alto riesgo. O sea, yo asumo alto riesgo. ¿Qué hace el Estado o qué hacen los fondos de pensiones con la plática de ustedes? Ellos la invierten. ¿La invierten en qué? La invierten en bolsa, la invierten en acciones, la invierten en bonos, la invierten en pasivos, etc. Pero la invierten. Porque así como ustedes ven reflejados en sus extractos de sus fondos de pensiones, que a todos los que estén en fondo privado ya les debió haber llegado del primer trimestre del 2020, a todos ustedes, en ese mismo orden de ideas, siempre van a haber una rentabilidad, ¿sí? Porque esa rentabilidad que les da el fondo de pensiones no es simplemente por tener su plata y ya, es porque ese fondo de pensiones cogió esa plata y la invirtió en algo. ¿Qué pasó? Que los que estamos en mayor riesgo es porque estamos invirtiendo en un mercado más arriesgado, en el que esperamos más rentabilidad, pero en el que el riesgo también es mayor. Y con la caída del precio del petróleo, a mí me llegó mi extracto de la pensión hoy. Yo tengo dentro de mis ahorros, que siempre iban creciendo los rendimientos, me llegaron unos rendimientos negativos de 3 millones de pesos.
Es decir, el fondo de pensiones perdió 3 millones de pesos, pero no los perdió el fondo de pensiones, los perdí yo, solamente en mí, porque yo estoy en un perfil arriesgado, ¿sí? Y por estar en un perfil arriesgado, sencillamente de malas. Usted quiso invertir en un mercado arriesgado, en el mercado de las acciones, de más que en Ecopetrol, y se cayó el precio del petróleo, y se cayó el precio de la acción de Ecopetrol, y por tanto se cayó su inversión y rendimientos negativos. ¿Qué es lo que se espera? Y es lo mismo que decía don Luis al principio, pues que el mercado suba y baje, y que en algún momento esas acciones se recuperen, y pues yo también recupere parte de lo que esperaba. Pero al yo asumir un mayor riesgo y esperar una mayor rentabilidad, como asumir un mayor riesgo, o espero una muy buena rentabilidad, pero también estoy corriendo el riesgo de perder más. ¿Claros hasta ahí, niños? Preguntas, dudas o inquietudes de mi segunda primicia financiera. Que a mayor riesgo espero mayor rentabilidad. No, muy claro, pero... Listo, niños. Entonces nos tomamos los 15 minuticos del break y nos vemos a las 8:10 con la segunda parte de la clase. ¿Les parece bien? Para que vayan al baño, tomen un cafecito. Sí, señor. Listo, profe. No se salgan de la sesión. Correcto, No se salgan de la sesión. Dejen los micrófonos silenciados solamente. Y a las 8:10 volvemos. ¿Listo? 8:10 en puntico retomamos.
Mami. Pero bastante dirección es complicado. Yo le dije al mensajero que había participado en un barrio de Granada, en la carretera del Tojo y hasta el puerto. Y a mano derecha hasta el puerto. Yo fui a la de Granada, la carretera del Tojo y a mano derecha hasta el fondo donde se está el blanco. Ahí es. Y me dijo cuánto es como para comer.
Listo, niños, ya volví. ¿Ya están todos ahí? Repórtense, porfa. Sí, señor. Listo, profe. Listo, niños. Entonces, para seguir con nuestro debate, díganme, por favor, si ustedes van a invertir en una empresa, ¿dónde tienen más riesgo o dónde tienen menos riesgo? ¿Invirtiendo en el pasivo o en el patrimonio? Es decir, prestándole plata a la empresa o volviéndose accionistas de la empresa. Y obviamente donde tengan más riesgo, esperan más rentabilidad. ¿Dónde creen que hay más riesgo? Piensen como financieros y argumenten bien la respuesta. Soy todo oídos. Pero que participen los demás, no César, o Don Luis, o Jorge William, o Julián, que son los que siempre hablan, o las Karen. Hay muchos a los que ni les he escuchado la voz. O si no, pues los de siempre también. Obviamente es válida la participación, pero me gustaría que todos participaran. Profe, disculpe, la pregunta es, ¿dónde hay más riesgos? ¿Invirtiendo en el activo o en el pasivo? No, usted no puede invertir en el activo. Es decir, usted invierte en el activo si usted es la empresa. Supongamos que usted va a invertir en una empresa, su capital. ¿Dónde tiene más riesgo? ¿En el pasivo o en el patrimonio? Profe, Dime, pues Marlon. yo creo que hay más riesgo en el patrimonio, pues porque uno está invirtiendo pues todo y pues está como en la expectativa de que eso le va a generar como una retribución ya después cuando se hagan como las participaciones, ¿cierto? Se dirían las participaciones, pero pues es una mayor rentabilidad que prestarle como un tercero a la empresa y recibir un interés. Que ya es fijo. Sí, señor. Yo Ok. creería que pues es más riesgoso, pero es mejor invertir en el patrimonio. Listo. Gracias, Marlon. Entonces, sí, Eh, señor. realmente, yo estaría más bien con que hay más riesgo cuando uno está con el pasivo, porque el pasivo es el endeudamiento del patrimonio. O sea que realmente, si yo no cumplo con los pasivos en todas las cuotas que tengo que pagar a los bancos mes a mes, entonces me voy a ver afectado con el patrimonio, porque si yo llego a perder todo lo que tengo que pagar del pasivo, pues vienen y me fiscalizan y me retienen todo lo que es del patrimonio. O sea que realmente el que más peligro tiene es el pasivo. ¿A quién le pagarían primero si una empresa se liquida? Karen, dime. Que yo considero que, como lo dice Don Luis, y, o sea, de manera como él lo está diciendo, sigue teniendo más riesgo el accionista, porque me va a tocar igual el patrimonio. Claro, es que Que Don sigue Luis, teniendo lo riesgo que el dijo Don accionista. Luis es cierto, lo que dijo Don Luis es cierto. O sea, él dice que tiene más riesgo el accionista, pero el accionista está en el patrimonio. Profe, pero eso no depende también del tipo de sociedad que se haga, o sea, del tipo de empresa, sí, el tipo de sociedad que se haga, porque tipo, es diferente de una sociedad limitada. Exacto, Anónima, ¿no? el tipo de estructura jurídica que tenga la organización, en algunas el patrimonio tiene más riesgo y en otras el patrimonio tiene menos riesgo. ¿Sí? Pero siempre el riesgo en el patrimonio va a ser mayor al patrimonio en el pasivo, al riesgo en el pasivo, perdón. ¿Por qué? Primero, porque las rentabilidades en el patrimonio, ¿de qué dependen? De las ventas que haga la empresa. No, Marlon, de las ventas no. La utilidad. De la utilidad, porque la empresa puede tener ventas y no tener utilidad, ¿sí? La rentabilidad en el patrimonio depende netamente de la utilidad que tenga la empresa. Es decir, el socio o accionista de una empresa gana si hay utilidad.
Si no hay utilidad, ni modo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas y en la estructura del estado de resultados, ¿a quién le pagan primero? ¿A los pasivos por obligaciones financieras y por intereses? ¿O a los accionistas en el patrimonio por utilidad? Los pasivos, profe. Son los pasivos porque los accionistas son lo último. Exacto. Lo último que hay en el estado de resultados es la utilidad. Después de haberle pagado a los pasivos, ¿sí? Después de haber pagado los intereses a los bancos y todo lo demás. Primero. Segundo, si una empresa se liquida, ¿a quién le pagan primero? Profe, primero a los colaboradores. Primero Y a a los los empleados. proveedores, Primero a los empleados, empleados. los proveedores. Proveedores de los grupos. Accionistas. ¿A quién? A los accionistas. No, Lina. Si la empresa No. se liquida, Primero se le pagan a los colaboradores. si la Pues ya empresa se perdieron liquida, la platica. lo primero que hay que pagar son las obligaciones laborales. Es lo primero. Los empleados, Lo los proveedores. segundo, ¿qué es? Después siguen los bancos. Lo segundo. Después proveedores. No, Son los pasivos. sí, claro, pero exacto. Pero primero hay que pagar los pasivos. Y en ese orden de ideas, primero hay que pagarle a los empleados. Después hay que pagarle al Estado, o sea, los impuestos. Después hay que pagar las obligaciones con garantía. Es decir, las obligaciones que tengan una pignoración. Por ejemplo, un crédito de vehículo o un crédito de hipotecario que tienen una garantía. Cuarto, las obligaciones sin garantía. ¿Sí me hago entender? O sea, primero le pago a los empleados, segundo le pago al Estado y tercero ya le pago a los bancos, a los proveedores, a las otras cuentas por pagar. Y de último, si quedó plata, le pago a los accionistas. Es decir, ya lo último que quedó es lo que se reparte entre los accionistas. Por eso, ¿dónde hay mayor riesgo? En invertir en el patrimonio. Pero asimismo, yo invierto en el patrimonio porque estoy esperando una rentabilidad mayor. ¿En el pasivo de qué va a depender mi rentabilidad? Del interés. Del interés, ¿sí? Y ese interés ya es fijo, o sea, yo ya sé cuánto me van a pagar en el pasivo. Mientras que en el patrimonio mi rentabilidad no va a depender de la tasa de interés que yo haya pactado por el préstamo, sino que va a depender de la utilidad. Y no se va a limitar. Si la empresa tuvo utilidades grandísimas, pero a mí me pactaron en el pasivo una rentabilidad del 2%, eso es lo que me van a pagar. Mientras que si estoy en el patrimonio y la empresa tuvo utilidades grandísimas, mi rentabilidad no tiene límite. Voy hasta donde llegue la utilidad. ¿Es claro ese ejemplo, niños? Sí, señor. Profe, espérame que a mí sí no me queda claro el tema de la rentabilidad en el pasivo. Me la aclara ahí, porfa, que no, la verdad no entendí. Claro, Julián. Si tú vas y le prestas plata a una empresa, por ejemplo Ecopetrol necesita plata y tiene dos opciones. Una, hace una emisión de bonos, es decir, le dice a la gente, vea, señor Julián, présteme plata, que yo en un año le devuelvo su plata con una rentabilidad del 2%. Julián no se va a volver dueño de Ecopetrol, no se va a volver accionista de Ecopetrol, no se va a volver socio de Ecopetrol, no, lo único que está haciendo es que le está prestando plata a Ecopetrol. Y Ecopetrol se compromete a devolverle esa plata en X periodo de tiempo a N tasa de interés, ¿sí? ¿Cuál va a ser la rentabilidad de Julián? N tasa de interés, la que le haya dicho Ecopetrol, el 2% mensual, por decir algo. Sí, profe, no, que es que ese modo de inversión no lo entiendo cuando me dicen pasivo, porque entiendo que el pasivo pues son las obligaciones o las deudas, lo que uno adeuda, ¿cierto? Sí. Entonces, pues la confusión que tengo. Claro, Julián, pero es que tú también puedes invertir en empresas en el pasivo. Las empresas emiten bonos. Cuando hace una emisión de bonos, ¿qué le está diciendo a la gente? Le está diciendo a ti, vea Julián, esta empresa Dayan Steven Zapata Gutiérrez necesita plata, pero yo no quiero vender mis acciones, yo lo que quiero es que usted me preste. Y yo me comprometo a que en un año le devuelvo los 100 millones que usted me prestó con una rentabilidad del 5%.
Correcto, profe, qué pena. Sí, es en el pasivo de otra empresa, obvio. Sí, exacto, es en el pasivo de otra Sí, empresa. sí, entiendo, perfecto. Muchas gracias. Listo, Julián, con gusto. Claro para todos. ¿Van conmigo? Sí, señor. Señor, sí, señor. Listo, niños. No hay preguntas, no hay ninguna inquietud, seguro. Entonces retomamos eso. Si invierto en el pasivo, yo sé cuánto me van a pagar. Si a la empresa le fue mal, de malas, me tiene que pagar la rentabilidad que me prometió. Porque es que yo no soy dueño de esa empresa. Yo simplemente invertí. ¿Sí? Y si la empresa se llega a liquidar, antes que pagarle a los socios o accionistas, me tienen que pagar a mí porque yo estoy en el pasivo. Ya lo que quede se lo repartirán ellos. Por el contrario, Ecopetrol, ¿qué puede hacer? Ecopetrol puede decir, no, yo necesito liquidez, pero no la quiero pagar. Necesito liquidez, pero si hay utilidades, las repartimos entre los socios. Entonces, ahí ya es diferente, porque ahí ya lo que uno invierte, donde uno está invirtiendo es en el patrimonio. Uno ya se está volviendo socio o accionista de esa empresa porque compra acciones. Y ya Ecopetrol a mí no me está diciendo, vea, en un año le pago el 2% de rentabilidad. O le pago el 10%. No sabe cuánto me va a pagar. ¿Por qué no sabe cuánto me va a pagar? Porque lo que Ecopetrol me va a pagar va a depender netamente de la rentabilidad, perdón, de la utilidad que haya tenido. Y si no tuvo utilidad, no me paga. Y si tuvo una utilidad grandísima, me pagará una rentabilidad grandísima. Pero ¿dónde hay más riesgo? Obviamente en el patrimonio. Por eso que les acabo de explicar. Entonces, ¿dónde espero más rentabilidad? En el patrimonio, porque estoy asumiendo un riesgo mayor. Si yo asumo un riesgo mayor que sé que es invertir en el patrimonio, es porque estoy esperando que esa empresa tenga muy buena rentabilidad, tenga muy buenas utilidades. Si ustedes saben que una empresa no está dando utilidades, sino que está dando pérdidas y pérdidas, ¿invierten en el patrimonio? No, porque saben que no van a tener retorno, que al contrario pueden perder su inversión o su inversión se puede ver disminuida o afectada. Listo, niños, entonces creo que con eso vamos abarcando temas y seguimos pues con la última parte de la clase, que es la siguiente parte del video del curso de finanzas para no financieros, que es la escalera. Entonces vamos a ver la técnica de la escalera. Si necesitan que lo pause o algo, me dicen sin problema. Profe, no sé. Profe, no se ve nada. Profe, no sé. Bueno, a ver, miremos. Pero ya le di compartir. Ahí sí. Ahí está perfecto. Sí, señor, ahí sí. Ahora que ya tenemos el balance inicial de nuestra empresa, vamos a hacer lo que llamamos en pedagogía la técnica de la escalera. Vamos a tirar un paso atrás, un peldaño atrás, para luego seguir subiendo. Vamos a consolidar estos conceptos que hemos iniciado. Niños, hay un micrófono activo. Por favor, desactívenlos todos. Ahora que ya tenemos el balance inicial de nuestra empresa, vamos a hacer lo que llamamos en pedagogía la técnica de la escalera. Vamos a tirar un paso atrás, un peldaño atrás, para luego seguir subiendo. Vamos a consolidar estos conceptos que hemos iniciado anteriormente. Aquí de lo que se trata ahora es de que se entienda
cómo llegamos a este balance inicial paso a paso, en la vida normal y corriente. Hemos empezado diciendo que creábamos una empresa de producción y distribución de productos de alimentación ecológicos y que ustedes invertían dinero. Lo primero que se contabiliza justamente es esto. Cuando registramos nuestra compañía, vamos al notario, tenemos el acta fundacional de nuestra compañía y el primer balance es muy simple. Empieza con un capital escriturado de 100 y este capital está en el disponible, en caja. Este sería el primer balance. ¿Qué vamos a hacer ahora? Venga, paso a paso. Queremos entender cómo se llega a ese balance inicial que hemos hablado anteriormente, que sumaba 300 de inversión y 300 de financiación. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a comprar el local. Luego el siguiente balance será, ¿no?, como el anterior, capital 100, y ahora vamos a comprar un local, 100. ¿Cómo lo financiamos? Primera pregunta, ¿qué invertimos? En local, y vale 100. Segunda pregunta, ¿cómo lo financiamos? Siempre es igual. ¿Qué invertimos y cómo lo financiamos? Esto es la vida de una empresa, inversión y luego financiación. Pues este local de 100 lo vamos a financiar 30 con disponible, es decir, de caja sacaremos 30 y quedarán 70. Y vamos a poner deuda a largo plazo, pues 60. Faltan 10. Deuda a corto plazo, 10. Cuadra, vamos a ver, 170, 170. Cuadra. De momento vamos bien. Venga, ¿qué hacemos ahora? Vamos a comprar la maquinaria. La maquinaria, o sea, ya tenemos el local, ya tenemos un disponible de 70, capital 100, deuda a largo plazo 60, deuda a corto plazo 10. Maquinaria. Compramos la maquinaria y cuesta 20. ¿Cómo la financiamos? Pues mira, 5 a corto plazo y 15 a largo plazo. Pues entonces significa que ahora pedimos 5 más. Estos serán 15 y pedimos 15 más. Estos serán 75. Es decir, estos 20 que nos cuesta la maquinaria lo hemos financiado 15 a largo plazo y 5 a corto plazo. En total, esto suma 190. En total, 190. Cuadra. Vamos bien. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues ahora vamos a comprar las furgonetas, el elemento de transporte. Pues esto seguiría igual que antes, local 100, maquinaria 20, el que teníamos antes, disponible 70, capital, esto no varía, es lo que pusimos de inicio, deuda a largo plazo 75, deuda a corto plazo 15. Y decimos que ahora compramos el elemento de transporte, que cuesta 15. Segunda pregunta, ¿cómo financiamos estos 15? Pues hacemos un acuerdo con el proveedor, el primer año no pagamos nada y todo a largo plazo. Pues ya está. Esto 15 más, estos serán 90. Cuadra, cuadra. ¿Hace falta que continuemos? Se dan cuenta que paso a paso iríamos invirtiendo, financiando, invirtiendo, financiando y al final llegaríamos a este balance inicial de nuestra empresa. A partir de aquí, que ya tenemos este balance inicial y ya vemos cómo se va formando en la vida real, paso a paso, ya nos queda saber si esta empresa va bien o mal. Es decir,
vamos a esperar la cuenta de resultados, la cuenta de pérdidas y ganancias de esta empresa. Esto es el siguiente paso que necesitamos comprender, que necesitamos conocer. Listo, niños, entonces para retomar, perdón un segundo. Sí, ¿qué pasó algo? Niños, entonces para retomar, quería que miráramos lo último, ¿sí? Pudimos ver cómo se va construyendo el estado de situación financiera de una empresa. Ustedes esto ya lo habían visto. ¿Con qué lo habían visto? Lo habían visto a través de los registros contables, que uno compraba propiedad, planta de equipo, que a uno le prestaban dinero. Básicamente, ¿a qué vamos con esto? A que yo tengo que tomar dos decisiones financieras básicas en las empresas, ¿sí? Esas decisiones son, inversión y financiación. Es decir, ¿en qué invierto el dinero y cómo financio ese dinero que voy a invertir? Ya sabemos, la primera pregunta para formar la empresa es ¿qué necesito? ¿Sí? Cuando yo ya sé qué necesito, yo sé es qué voy a invertir o en qué voy a invertir. Y la segunda pregunta es ¿cómo lo obtengo? Entonces ya sé que lo puedo obtener de tres fuentes, ¿sí? Que son pasivos a largo plazo, pasivos a corto plazo o patrimonio. Ahora bien, como nos decía el video, ¿esto está bien o está mal? Pues lo que tenemos que ver para la tercera primicia financiera es si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Es decir, si yo cojo plata del disponible o si yo cojo plata del pasivo a corto plazo para comprar activos no corrientes y eso está bien, en fin. A ello ya vamos a llegar la próxima clase con los siguientes videos del curso. Quiero que me digan dudas, preguntas o inquietudes hasta acá. Profe, entonces, ¿cuál sería la tercera primicia? No, esa la vemos la otra clase. Para no adelantármeles todavía. ¿Quién más me iba a preguntar algo? Profe, perdón, entonces en la otra clase también, o sea, no sé, vamos a ver en qué se debe invertir. O sea, si voy a comprar una maquinaria o algo, ¿cómo debería invertirlo? ¿Qué parte de largo plazo? ¿Qué parte de largo plazo? Sí, señor, eso lo vamos a ver en el desarrollo del curso. Por eso de ahí parte la tercera primicia financiera, Julián. Si no tienen más preguntas, entonces niños, estudien muy bien todos los conceptos que hemos visto, porque la otra clase vamos a hacer un taller que va a ser la primera nota, o sea, va a ser el primer parcial. Lo voy a hacer a manera de taller, pero pues obviamente requiero de la participación de todos. ¿Listo? Listo, profe, el taller es, ¿cómo va a ser el taller? No, es el parcial, déjense sorprender. Ya saben que tienen que estudiar. No, hágale, pues. Listo. Bueno, niños, entonces no olviden cuidarse mucho esta semana, seguir guardando las recomendaciones para que nos podamos ver aquí nuevamente el próximo martes. Perfecto, Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Listo, niños, gracias a ustedes por su tiempo, se cuidan y que estén bien.